El rol que juega Drop Control es un rol súper importante para nosotros, pues nos ayuda con la gestión de los datos, con la generación de datos confiables y reales en los campos, y también el generar el dato in situ en el mismo potrero donde se están pasando ya sea los riegos, las fertilizaciones, y las evapotranspiraciones, etc. Es muy notorio el cambio a controlar, a tener la realidad de lo que está pasando versus el yo creo. Dado la situación hidrológica que vivimos hace 13 años, a la baja, nuestros caudales en verano se traducen en 10 litros por segundo y nada más. Y eso en teoría no te obligaría a poder regar 10 hectáreas, con una equivalencia de 1 litro por segundo por hectárea. Por lo tanto, nos obliga a acumular el agua que tenemos por derecho. Acumulamos toda el agua del invierno en este tranque y eso nos permite hoy día regar 411 hectáreas. Eso me genera una cuenta corriente, tengo la noción de cuántos litros tengo para la temporada. Entonces puedo generar un balance hídrico. Por un lado tengo Drop Control que me dice cuánto me estoy gastando, cuánto me gasto por hectárea en los almendros, en las ciruelas, en las nogales. Entonces con eso puedo hacer un balance hídrico y planificar, ¿no es cierto?, en relación a los metros cúbicos que tengo, cómo voy a planificar, cómo voy a desarrollar mi temporada. ¿Tengo agua suficiente? ¿No tengo agua suficiente? Y me dan toda la confianza, la plataforma no tiene panas. La plataforma de Drop Control era de muy nivel predial, muy buena, pero para nivel predial, para un administrador que está, y si bien si tienes un fondo está perfecto, pero el momento que empiezas a agregarle campos, necesitamos información más de nivel administrativo general, los principales KPI, los principales indicadores, después vas entrando al nivel del detalle que tú quieras, entrar al sector. En el caso nuestro hemos puesto el agua, como quien dice, en el primer nivel desde la propiedad hacia abajo, desde la propiedad, bueno, me refiero, desde los dueños, desde el nivel gerencial. En esta empresa aquí hay un departamento que se dedica solo a este tema. Bueno, Drop Control también lo relaciono, en nuestro caso, como que nosotros tuviéramos un auto que no tuviera ningún marcador. Y llegó Drop Control y nosotros le pusimos marcadores al auto. Y nos damos cuenta que si bien el auto funcionaba, ya nuestro equipo de riego funcionaba, pero no sabíamos en qué niveles, en qué rangos, ¿ya? Y Drop Control nos ha ayudado bastante para darnos cuenta que muchas veces estábamos regando un 15% menos de lo que creíamos o un 20% más de lo que creíamos. Así como en esta oficina tenemos centralizado, estamos mirando las decisiones de todos los campos, bueno, en esta oficina nos damos cuenta si una bomba falló al mismo tiempo que se dio cuenta el administrador, así de rápido. Hay que regar bien. Y eso se hace con números. Se hace con números, no se hace con olfato. Al final todo esto que un poco te explico, de tener la data, de tenerla en tiempo real, bueno, la única forma de eso es tener telemetría. Como compañía no solo estamos preocupados de hacer telemetría que en terreno sea robusta, de calidad y que funcione todo terreno, sino que también estamos preocupados de hacer herramientas específicas para que nuestros clientes puedan hacer gestión y tomar decisiones con datos a la vista, tales como el dashboard de riego, herramientas de análisis de suelo, de clima y lo más nuevo que vamos a lanzar a partir de esta temporada, imágenes aéreas y satelitales y balances hídricos de entradas y salidas de agua.